Estados Unidos está viviendo lo que en buena parte del mundo se está viviendo, no solamente incertidumbre acerca de cómo responder a esta crisis, sino también el ataque a las libertades. No hay ninguna duda de que somos mucho menos libres hoy día de lo que fue el caso hace 2 meses. La gran pregunta va a ser qué tan libres vamos a ser después de que se levante esta crisis de esta pandemia. Y yo sospecho de que vamos a ser mucho menos libres de lo que éramos en enero de este año. Lo que hemos visto con la irrupción de esta crisis es bastante incompetencia a nivel gubernamental, además de el estilo populista de gobernar que le caracteriza a Trump. Cuando empezó esta crisis, primero el presidente negó de que hubiera algún problema en Estados Unidos ante todo el país, a pesar de la evidencia clara de que sí había un problema. Las agencias gubernamentales impidieron de que se pudiera permitir la participación del sector privado, de las clínicas independientes por todo el país para atender a esta crisis a través de desarrollar estos tests, estos kits para testear quién tiene o no tiene el coronavirus. En vez, la agencia que se llama Center for Disease Control quiso monopolizar eso. Desarrollaron un kit, no permitieron que se usaran métodos que sí estaban funcionando bien en otros países, como Alemania, como en Corea del Sur, como en Taiwán. En vez, crearon uno que finalmente, después de un mes, se descubrieron que no funcionaron. Hemos perdido por lo menos un mes en atender esta crisis en este país, y eso ha hecho perder muchas vidas, sin ninguna duda. Podemos hablar de un montón de otro tipo de incompetencias del Estado, pero a la misma vez hemos visto que el mismo presidente sigue con su estilo populista, emitiendo mentiras, exageraciones, confundiendo al público justo cuando es un momento en que tienen que haber reglas claras, una idea clara de hacia dónde va el país, basado en hechos, desmiente a sus propios expertos, y ha convertido hasta cierto punto esta pandemia en una campaña política que ha polarizado todavía más el país. Ya sabemos que ha habido un auge de populismo en Estados Unidos, en los dos partidos, demócrata y republicano, muy antes de esta crisis, y esto lo que ha hecho es polarizado el país todavía más. O sea que la política de Estados Unidos ha sido tal que Trump está apelando a su base para promover sus propios intereses políticos. Eso se espera de cualquier político, pero él lo ha hecho en el estilo populista. Por ejemplo, ha aprovechado de aumentar, de empeorar todavía más la guerra comercial con China. Esto pone en peligro no solamente una de las relaciones comerciales más importantes del mundo, sino también todo el sistema comercial mundial. Sabemos que ha sido un presidente muy proteccionista, y esto ha conducido a que empiece Trump a echarle la culpa completa por la epidemia a China, y más allá de la culpa que puede tener China por sus mentiras y su censura, Trump se está aprovechando para cerrar los vínculos con China e ir más allá de eso, cerrar los vínculos y la integración que tiene Estados Unidos a nivel mundial con la excusa del interés de salud público. Por lo tanto,
no solamente está atacando el concepto del comercio con China, ha sido peligroso, no podemos contar con ellos, nos mienten, sino el concepto de libre comercio e integración con el resto del mundo. Emitió hace un par de semanas una orden para cerrar la inmigración completamente con el resto del mundo, a pesar de que sabemos de que la inmigración, en primer lugar, ya se ha restringido enormemente, no era necesario emitir eso, pero sabemos que la inmigración ha sido súper importante para Estados Unidos y especialmente durante esta crisis. Si uno ve la participación de los inmigrantes en el sector de salud pública, en los hospitales, en las farmacéuticas, en las clínicas, son doctores, son enfermeros, son cientistas, son científicos, son gente que de manera desproporcionada, 30, 40, 50, 60% juegan un papel importante. Sin ellos hubiera colapsado ese sistema, hubieran sufrido los americanos. Se está aprovechando de la crisis para demonizar a los inmigrantes y parar la inmigración. El próximo blanco va a ser la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Ya un senador republicano importante la semana pasada dijo que hay que abolir la OMC. No por razones liberales, sino por razones puramente proteccionistas. Y eso, sin ninguna duda, se está haciendo de manera coordinada con la Casa Blanca. El otro día, el presidente Trump declaró que hay que liberar 3 estados de Estados Unidos. Dentro del debate de cuál debe ser la política correcta, si seguir con el confinamiento obligatorio o abrir la economía, él dijo hay que liberar estos 3 estados. Por casualidad eran 3 estados liderados por gobernadores demócratas, mientras que otros estados, liderados por republicanos, que tienen la misma política, no fueron mencionados por el mismo presidente. Ese es el tipo el estilo de política que está siguiendo el presidente. Felizmente, en este país las instituciones son fuertes o son más fuertes que en la gran mayoría de los países. Él no puede hacer lo que está ocurriendo en otros países alrededor del mundo. Todavía hay una prensa independiente, todavía hay una corte superior independiente, pero cada vez más está debilitando la credibilidad de las instituciones, así como lo hizo antes y lo está haciendo ahora. Y lo que está ocurriendo es que se está usando esta crisis para una guerra cultural. Y buena parte de los americanos, o por lo menos una porción de los seguidores de Trump, él está apelando a ellos. Y como sabemos, no necesita un populista el apoyo de la mayoría de la población, solamente necesita el apoyo de una parte de la población para poder llegar a sus metas, cambiar el país, debilitar las instituciones que les parece inconveniente. Y entonces, eso es la estrategia que está siguiendo, y hay una falta en buena parte del debate público, el debate sobre políticas públicas en Estados Unidos, de un debate racional, no polarizado, basado en los hechos. Y eso es lo que quizás ha sufrido más que nada. O sea que el impacto ha sido político y también cultural, y ocurre en un momento en que el Estado federal ha acumulado más poder que casi en cualquier momento en su historia debido a la crisis. Sabemos que como respuesta a esta crisis, el gobierno federal está incrementando el gasto público por 2 trillions, en inglés trillions, de dólares. Es una cantidad enorme que pone en manos del Estado gastos que centraliza el poder, además de los nuevos poderes
que tiene la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, a tal punto que básicamente se ha convertido en un banco central que financiará el gasto del gobierno federal. Eso es prácticamente la latinoamericanización de las políticas de financiamiento público de Estados Unidos. O sea que estamos ante una situación muy difícil para los liberales, porque esto goza de cierto apoyo público. La popularidad del presidente ha aumentado y inicialmente ha empezado a caer ahora, porque está a la vista el fracaso gubernamental masivo que se ha dado, está a la vista las mentiras, etcétera, del presidente, pero aún así recibe bastante apoyo por cierta parte de la población. Por lo tanto, esperamos que la crisis económica va a ser enorme, probablemente se va a caer 6 o 7% este año la economía, no se sabe si se va a recuperar rápidamente o no. La cantidad de gasto del gobierno federal implica que los desempleados, que ya están por encima de 30 millones de personas, pueden gozar de beneficios adicionales a los normales, alrededor de $600 por semana por encima de lo que ya ofrecía el gobierno federal, hasta tal punto que una buena parte de los nuevos desempleados están mejor mantenerse desempleado que volver al trabajo. Así que con estas reglas podemos esperar que se puede alargar el proceso de ajuste y los dos partidos están jugando el juego de ser generosos con el dinero público a la hora de atender a esta crisis. Entonces, nos corresponde a nosotros ver todas las áreas en que se han reducido nuestras libertades y atender a esas, especialmente con respecto a gasto público, comercio internacional, inmigración. Todo eso afecta no solamente a Estados Unidos, sino a toda la economía global.